a esta exposición, a este homenaje. Advertirles que la literatura es fuego, que ella significa inconformismo y rebelión, que la razón del ser del escritor es la protesta, la contradicción y la crítica. Explicarles que no hay término medio, que la sociedad suprime para siempre esa facultad humana que es la creación artística y elimina de una vez por todas a ese perturbador social que es el escritor, o admite la literatura en su seno, y en ese caso no tiene más remedio que aceptar un perpetuo torrente de agresiones, de ironías, de sátiras que irán de lo objetivo a lo esencial, de lo pasajero a lo permanente, del vértice a la base de la pirámide social. Las cosas son así y no hay escapatoria. El escritor ha sido, es y seguirá siendo un descontento. Nadie que esté satisfecho es capaz de escribir. Nadie que esté de acuerdo, reconciliado con la realidad, cometería el ambicioso desatino de inventar realidades verbales. La vocación literaria nace del desacuerdo de un hombre con el mundo, de la intuición de deficiencias, vacíos y escorias a su alrededor. La literatura es una forma de insurrección permanente y ella no admite las camisas de fuerza. Todas las tentativas destinadas a doblegar su naturaleza airada, díscola, fracasarán. La literatura puede morir, pero no será nunca conformista. Esto es parte del discurso que realiza Vargas Llosa cuando recibe el premio Rómulo Gallegos. Y tomamos esta lectura de Vargas Llosa para hablar sobre esa potencia que lo motivó a él a ser escritor, a escribir. El eje de esta exposición, que se llama La literatura es fuego, es ver, conocer y reconocer, descubrir a Vargas Llosa a partir de lo que él leyó, a partir de sus lecturas. Conocemos a Mario como el creador, como el escribidor, como el ficcional. Sin embargo, ¿qué lo llevó a escribir? ¿Qué lo llevó a plasmar todo eso? Vamos a reconocer aquí a un Vargas Llosa lector. Ese lector, ese personaje que está llevado por pasiones, ¿no? Que la lectura lo lleva por pasiones. Entonces, en un primer momento, nosotros, al momento de acercarnos a Vargas Llosa, reconocemos que asume como lector. Y él menciona muchas veces en las entrevistas que da que él aprende a leer a los 5 años y que a partir de eso empieza un hito para él, porque las ficciones van a ser su refugio. En un primer momento, el encuentro o el desencuentro que tiene con su padre lo va a llevar a encontrar en la lectura este espacio en el que él se sentía libre. Y que luego, cuando lo llevan a Leoncio Prado, con esa figura de convertirlo en hombre y alejarlo de las ficciones, en realidad él descubre en el Leoncio Prado un periodo en el que la biblioteca se vuelve un medio de escape. Él empieza a leer, a descubrir, y recuerda que finalmente en el Leoncio Prado es uno de los momentos o los años en los que él más lee, y que se asume a él mismo que en ese periodo ya era él un escritor, ¿no? Y algo que también él menciona mucho es que no lo dice como un hecho tal, porque no lo recuerda, pero menciona que su mamá le decía que él empieza escribiendo porque no le gustan los finales de las novelas que él lee, no le gustan las historias, el cómo terminan, o quisiera ir más allá de lo que está leyendo. Entonces, empieza a escribir estos finales alternativos, estas nuevas formas de narrar dentro de las historias que él está descubriendo. Y empieza él allí ya su carrera pues, de escritor, ¿no? A partir de sus primeras lecturas que tiene. Cuando él va a Piura después de culminar su último año de secundaria, presenta ya La huida del Inca, que es una pieza teatral que había comenzado en Lima y que luego termina representando estando allí en Piura. Entonces, ¿qué obras han sido para él canónicas o que han marcado su escritura? Tenemos por un lado obras clásicas que reconocemos o que él
maestros, como son Flaubert, el novelista francés, Victor Hugo y William Faulkner también, Hemingway, entre otros, ¿no? Que lo marcan a él al momento de narrar, al momento de descubrir. Algo muy interesante es que él menciona que su acercamiento a la lectura en esos tiempos no se hace a partir de la narrativa gráfica, que él realmente no leyó muchos cómics, muchas historietas, que no reconoció mucho ese mundo, ese espacio, sino que de frente ya él empezó leyendo a Julio Verne, con todas esas aventuras fantásticas de viajes, ¿no? Entonces él tuvo un acercamiento a una biblioteca mucho más clásica, y por eso mismo es que le va a dedicar mucho de sus obras a esos lectores clásicos, ¿no? Conocemos sus novelas, pero aquí hemos nosotros seleccionado títulos en los que él deja ver su pasión por las otras lecturas que lo marcan. Una lectura que lo va a, o más allá de la lectura, también el autor Gustave Flaubert le va a otorgar a él es esta disciplina, ¿no? Él reconoce que no sabía cómo empezar a escribir, ¿no? En la cita que hemos seleccionado dice: yo tenía mucha inseguridad y Flaubert me dio un ejemplo, un método de trabajo, una actitud frente a la literatura. Cuando Vargas Llosa se acerca a Madame Bovary, él descubre en esta novela todas las pasiones que hay a través de la representación social de la Francia de esa época. Entonces él empieza a desentrañar toda esta figura de Madame Bovary para tratar de hablar sobre ella, ¿no? Entonces a él le solicitan que haga un prólogo de Madame Bovary, y a partir de eso es que él lee la novela, y como quizá hay un vicio del escritor de cuando quiere empezar a escribir algo, empieza a leer y leer y leer, es que empieza ese vicio con Madame Bovary y que luego va a dar pie, finalmente se da cuenta que ese prólogo en realidad se ha convertido en toda una investigación y que luego va a dar lugar a la orgía perpetua, ¿no? Que sería su tesis doctoral y que luego va a ser publicado. Entonces este es uno de los libros que lo marca, pero considero que uno de los libros que para él ha sido una maravilla y que además lo considero un libro súper cercano fueron Los Miserables de Victor Hugo. Luego, cuando pueden observar en la mesa, él hace un listado de que empieza supuestamente con un listado de 20 títulos del siglo XIX-XX que él considera representativos para él, pero que al final termina siendo 28 títulos. Y el número 1 es Los Miserables, ¿no? Es ese título de Victor Hugo, esa novela que a él lo deja sorprendido, no solamente por las cuestiones narrativas, sino también por el entramado social de la historia. Está hablando de religión, habla de la pobreza, habla de la ansiedad, y él encuentra un espacio en el que tiene que hablar sobre un Dios, sobre una religión, sobre una fe en la que él quizá no estaba muy concatenado, no estaba muy creyente. Entonces encontrarse con una novela o reencontrarse con una novela que le hacía llorar su infancia y la juventud. Y es curioso porque Vargas Llosa señala que él lee en su juventud Los Miserables y que no quiso volver a leer la novela porque para él era una novela muy significativa, representaba toda esta figura social, y se tenía el temor de que al volver a leerla ya no la comprendiese como la leyeron sus ojos de juventud, de joven, de adolescente, y que perdiera ese efecto social, esa maravilla que era. Entonces se negó por mucho tiempo a retomar la lectura de Los Miserables, hasta que nuevamente por solicitud es que él vuelve a leerlo y nace lo que es La Tentación de lo Imposible. Yo les quiero leer esta cita de aquí porque creo que resume mucho su sentido de Vargas Llosa hacia los miserables, hacia lo clásico también, ¿no? Si llevamos tantos siglos escribiendo y leyendo ficciones, por algo será. Yo sé que aquel invierno del año 50, con uniforme, garúa y neblina, en lo alto del acantilado de la Perla, gracias a Los Miserables,
la vida fue para mí mucho menos miserable. Lo que él reconoce va a ir encaminando luego su figura de escritor. En otro libro, que es La verdad de las mentiras, es un compilado de artículos que le dedica a distintos autores, los que van a analizar muchos textos clásicos y que demuestran esta vocación por seguir leyendo, por seguir hablando sobre las lecturas que él tiene y que finalmente representan la pasión que él tiene sobre la literatura. No solamente esa pasión de querer crear mundos posibles, realidades alternativas que lo salvaban, sino más bien construir a partir de los grandes maestros que él ha ido leyendo y descubriendo y redescubriendo, ¿no? Los grandes clásicos van a ser para él los maestros. Sin embargo, no por eso va a dejar de aprender de las personas que estaban a su alrededor, de los escritores que fueron sus contemporáneos. Por eso, además de hablar de Flaubert, de Victor Hugo, hemos seleccionado otros dos textos por el lado de allí, que tienen que ver con más el lado contemporáneo. ¿Quiénes fueron los autores contemporáneos con los que él convive, dialoga, escribe, debate también, ¿no? Que es, por un lado, Juan Carlos Onetti y por otro lado, Gabriel García Márquez, ¿no? En el caso de Onetti, habla ya desde el lado de la ficción, ¿no? Juan Carlos Onetti es un escritor uruguayo que era un escritor muy personal, muy ensimismado, ¿no? Cuando uno va acercándose a su literatura ficcional, quizá se le puede decir un poco oscuro, ¿no? Siempre esa imagen del pesimismo, ¿no? Entonces, Vargas Llosa, sin embargo, habla de Juan Carlos Onetti a partir de su mirada más bien ficcional, ¿no? Como dándole ese lugar de cómo él encuentra en ese pesimismo un hilo del cual jalar para hablar de novelas más íntimas, ¿no? La ficción ya no de mundos posibles o de lo social, sino desde lo más íntimo. No sé si por allí quisieran ayudarme con la cartera que sale sobre Juan Carlos Onetti. Onetti construyó un mundo literario a partir de una experiencia universalmente practicada por los seres humanos: huir con la fantasía de la realidad en la que viven y refugiarse en otra, mejor o peor, pero más afín a sus inclinaciones y apetencias. El viaje de la ficción, 2008. Gracias. Para Juan Carlos Onetti, la ficción va a ser eso, una especie de huir de la realidad para crear desde el lado más íntimo, desde el lado más personal, todo ese disgregar literario. Entonces eso es lo que va a reunir Vargas Llosa cuando habla sobre Juan Carlos Onetti, que es un libro que a diferencia, por ejemplo, de Flaubert, en el que él empieza hablando de su vínculo con Madame Bovary, de cómo es su lectura con Madame Bovary, para luego analizar la novela, en el viaje a la ficción más bien habla sobre Juan Carlos Onetti, ¿no? Sobre le da un poco más de voz a cómo es este personaje uruguayo, cómo lo describe, cómo repercute también esta carga política de él, que termina huyendo hacia Europa, ¿no? Y que termina eso también marcando su literatura. Sí, lo hemos escogido también porque aparece en el listado que realiza Vargas Llosa, y que curiosamente, bueno, no muy curiosamente, creo que sus maestros en el listado van primero, por eso la literatura clásica tiene lugar en los primeros puestos, en los primeros lugares, y ya hacia el final es que yo creo, y eso es más mi interpretación, que se dio cuenta que en realidad lo latinoamericano también tiene un lugar. Yo creo que más bien él quería hacer otra lista de eso, y por eso estamos más allá de los 20. Le da lugar a estos colegas escritores latinoamericanos. Y efectivamente, Gabriel García Márquez va a ser uno de los escritores
Representativos, lo conocemos, colega del boom latinoamericano de Mario Vargas Llosa, también sabemos cuál es la relación final que tiene con él, que después de esa desavenencia, ese gol que le da, termina pues terminan desvinculándose entre los dos, y que muchos escritores luego narran sus múltiples intentos por querer unirlos, por querer decirles hay que tomarnos un café, mira, me estoy encontrando con él, ¿qué tal si te unes? Y él siempre deslindando, no queriendo volver a tener ese contacto que de los hechos en sí pues ya no vamos a saber nunca más porque ya nunca lo reveló y no pudo verlo, ¿no? Pero mucho antes de eso, o más allá de eso, de ese contexto mucho más personal, hablamos de Gabriel García Márquez a partir de esta figura del realismo mágico, a partir de Aracataca, a partir de Macondo, a partir de Colombia, de toda esta figura que maravilla a los lectores y que efectivamente maravilló y cautivó a Vargas Llosa y que dio lugar a Historia de un Deicidio, ¿no? En este libro, en esta crítica, él va a hacer un recuento de la mirada de Gabriel García Márquez, ¿no? Y es muy conmovedor darnos cuenta de cómo leía Vargas Llosa a García Márquez. Y creo que es lo esencial en realidad de las novelas o de las interpretaciones o los artículos que saca Vargas Llosa sobre las novelas, porque podemos reconocer ese lado íntimo que tiene él cuando se vincula con un texto. Quizá con Flaubert un poco menos porque es más académico, pero en la ficción y en Historia de un Deicidio y en La Tentación de lo Imposible también, ese encuentro que él siente, ¿no? Esa pasión que siente por tantos lectores y cómo se revela esta figura, ¿no? A mí me gusta la cita que nosotros hemos seleccionado para representar esta relación con Gabriel García Márquez. Creo que deja ver muy bien esa admiración que sentía por García Márquez como escritor, ¿no? Como este creador a partir del espacio geográfico literario en el que tuvo que escribir, ¿no? No sé si alguien más quiere ayudarme con la cita de esto. No se escucha, por favor. A ver, yo lo vuelvo a leer. García Márquez no decidió, mediante un movimiento libre de su conciencia, escribir ficciones a partir de sus recuerdos de Aracataca. Ocurrió lo contrario. Sus experiencias y Aracataca lo eligieron a él como escritor. Historia de un Deicidio, 1971. Gracias. Exactamente, creo que en esta cita se resume mucho esta figura de que efectivamente para Vargas Llosa, García Márquez, un escritor movido más que por una acción o necesidad de escritura, movido porque la escritura lo elige a él más que viceversa, ¿no? Es Aracataca, el espacio donde está, lo elige a él como persona que recrea estas ficciones conmovedoras como fue 100 años de soledad o todo el universo Macondo que crea García Márquez a su alrededor. Entonces, nuevamente, la imagen de cada escritor, y así como escribe sobre Onetti, sobre García Márquez, tiene también otros artículos en los que ella va a hablar o conversatorios en los que ella empieza a narrar sus encuentros con otros escritores, como lo es con Borges, que conocemos también. Hay Piglia narra muy bien uno de los encuentros de Vargas Llosa con Borges, ¿no? En Argentina, en el que, bueno, Borges duda un poco sobre la presencia de Vargas Llosa, o Piglia lo narra muy bien en una de las clases que está en YouTube sobre Borges, en la que Borges cuenta, ¿no? Que se encontraba con un peruano
pero que pues él creía que era un agente inmobiliario porque le estaba pidiendo que se cambie de departamento, porque en ese entonces Borges vivía en un departamento muy chiquito, en un ambiente con goteras, y Vargas Llosa le dijo: usted no desea mudarse, no desea cambiarse de lugar. Entonces Borges ahí lo reconoció como que no ha venido un escritor, ha venido un agente inmobiliario. A ver, ¿no? Ricardo Pique lo cuenta muchísimo mejor que cuando él llegó. Pero aún así hay esa admiración por la creación, y Vargas Llosa lo va a colocar en la lista, ¿no? En la mesa lo que van a poder encontrar son los textos de los cuales Vargas Llosa habla, ¿no? En realidad son libros que también son parte de la biblioteca, que son las lecturas, las fuentes primarias, y al centro está una reproducción del manuscrito del listado que hace Vargas Llosa sobre lo que él considera. El Dota. El Age of Empires. Dota. Dota también. Casi. Warcraft y Warcraft y Frozen Throne, pero no, eso no. No me gusta lo que es muy popular. A ver, vamos.